¿Qué sucede cuando una nación entera se olvida de su Dios? El audaz desafío de Elías a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. El reino de Israel se había sumido en una oscuridad profunda, no solo por la ausencia del sol, sino por la sombra aún más densa de la idolatría. Acab, su rey, se había postrado ante dioses extraños, y su esposa, la temible Jezabel, había llenado la tierra con sacerdotes de Baal y Acera. Los altares paganos humeaban y las plegarias al Dios de Israel se habían silenciado, ahogadas por el clamor de una fe falsa que prometía lluvias y cosechas, pero solo traía sequía y desolación. En medio de este panorama sombrío, en las laderas escarpadas de Galaad se levantó una voz. No era la voz de un rey, ni la de un sacerdote con vestiduras ostentosas. Era la voz de Elías, el tisbita, un hombre de aspecto rudo y vestimentas sencillas. Su hogar parecía ser el propio desierto. Su presencia era como una ráfaga de viento del este, seca y portadora de una verdad incómoda. Había vivido en silencio, observando la apostasía creciente, sintiendo el dolor de una tierra que se alejaba de su Creador. Un día, la convicción de Dios ardió tan intensamente en su pecho que Elías no pudo contenerse más. Irrumpió en el palacio real ante la opulencia decadente de Acab y Jezabel, y con una autoridad que no era suya, sino de aquel que lo enviaba. Pronunció palabras que helarían la sangre de todo el reino. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La audacia de Elías era incomprensible. ¿Cómo un hombre solitario podía desafiar el poder de los reyes y las deidades de una nación entera? Elías no confiaba en ejércitos ni en riquezas. Su única fortaleza era la certeza de que servía a un Dios vivo. Su anuncio no era una amenaza vacía, sino una sentencia divina. Y la sequía no tardó en morder la tierra, agrietándola, secando los arroyos, marchitando los campos. El ganado perecía, y el murmullo de la gente se convirtió en un clamor de desesperación. Pero para Elías la providencia de Dios era tan inmediata como su palabra. Acab, en su furia, lo buscaría para matarlo. Por eso una voz interior, la misma voz que lo había impulsado a hablar, le dio una nueva dirección. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Elías sin dudar obedeció. El desierto se convertía en su refugio y su proveedor. Los días se sucedían, marcados por el sol abrasador y la soledad, pero cada mañana y cada tarde, los cuervos, aves impuras y carroñeras que por naturaleza evitan la cercanía humana, acudían fielmente. En sus picos traían pan y carne. Un milagro cotidiano que desafiaba toda lógica. La dependencia de Elías era absoluta. No había graneros ni pozos, solo el arroyo que menguaba día a día y la fe en un Dios que usaba lo impensable para sustentarlo. En Querit, Elías no solo sobrevivía, aprendía una lección vital. En la sequía más profunda, la fe inquebrantable abre caminos donde no los hay. Cada bocado de pan y cada trago de agua eran un susurro de la fidelidad divina. La sequía persistió, no solo en la tierra, sino en el corazón de los israelitas, que aún no comprendían la magnitud del juicio que había caído sobre ellos. Elías, mientras tanto, seguía bebiendo del arroyo, un arroyo que, con el tiempo, también comenzó a secarse. Su escondite ya no sería suficiente. La fe de Elías sería probada nuevamente, llevándolo a lugares y situaciones que jamás habría imaginado, revelando un poder divino que trascendería los límites de lo posible.
El escenario estaba listo para que la sequía, que había sido una señal de juicio, se convirtiera en el telón de fondo para milagros aún mayores. El arroyo de Kerit, antes un símbolo de la provisión divina, ahora era solo un lecho seco y agrietado. La voz de Dios, que hasta entonces había sido un susurro constante, volvió a resonar en el corazón de Elías, indicándole un nuevo destino. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Sarepta era una ciudad sidonia, un territorio pagano, y la idea de que una viuda en semejante lugar pudiera sustentarlo parecía a primera vista absurda. Las viudas, en aquel tiempo, eran las más vulnerables de la sociedad, a menudo al borde de la indigencia. Sin embargo, Elías no cuestionó, simplemente obedeció. Elías, el profeta que había desafiado a reyes, ahora caminaba solo, dependiente de la fe y de la instrucción divina. Al llegar a las puertas de Sarepta, su mirada se encontró con una mujer que recogía leña. Su semblante, marcado por el sol y la escasez, revelaba la dureza de su existencia. Elías se acercó y, con una voz que denotaba agotamiento pero también autoridad, le pidió: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Mientras ella se alejaba para cumplir su petición, Elías añadió otra, aún más audaz: «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». La respuesta de la mujer fue un lamento que reflejaba la desesperación de un hogar al borde del abismo. «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y mira que recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos». Era el último bocado, el adiós a la vida. Su fe en su propio Dios era nula. Su única realidad era la muerte inminente. Pero Elías, con una certeza que venía de lo alto, le dijo: «No temas. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». La petición era una prueba de fe monumental. Darle el último de sus recursos a un extraño, confiando en una promesa que parecía irreal. La viuda, en un acto de fe asombroso que contrastaba con la desesperación inicial, hizo conforme a la palabra de Elías. Y entonces, el milagro se desplegó. Día tras día, la harina en la tinaja y el aceite en la vasija no se agotaban. La pequeña familia, junto con el profeta, comía y vivía, testificando un milagro cotidiano que desafiaba las leyes de la naturaleza y la lógica humana. La viuda de Sarepta, una extranjera, se convirtió en una testigo viviente del poder del Dios de Israel. La vida de la viuda había sido restaurada, pero la tragedia golpeó nuevamente. Su hijo, el centro de su universo y la razón de su existencia, enfermó gravemente y su aliento se detuvo. El dolor de la madre fue insoportable y su fe, recién sembrada, se tambaleó. En su angustia clamó a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?». Elías tomó al niño de sus brazos, subió al aposento alto donde se hospedaba y lo acostó sobre su propia cama. Entonces, con una desesperación y una autoridad que solo la fe verdadera puede otorgar, clamó a Jehová 3 veces, extendiéndose sobre el niño y pidiendo que su alma volviera a él. La tensión era palpable. La vida y la muerte se encontraban en un duelo sagrado. Y el milagro ocurrió. El alma del niño volvió a él y revivió. Elías bajó al niño y se lo entregó a su madre, cuya alegría desbordante se mezclaba con una certeza inquebrantable. «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca», exclamó. En Sarepta,
Elías no solo fue provisto, sino que se convirtió en un instrumento de vida, revelando un poder divino que va más allá de la escasez, que domina incluso la muerte misma. La fe de la viuda había sido probada, y a través de la resurrección de su hijo, se había fortalecido, preparando el escenario para un enfrentamiento aún mayor. La historia de Elías continuaría, llevando esta demostración de poder a un escenario público y masivo, donde el Dios de Israel se manifestaría de una manera que dejaría a todo un reino sin aliento. Después de años de sequía, la miseria en Israel era insoportable. Elías, habiendo sido sustentado milagrosamente en Sarepta, recibió una nueva instrucción divina. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Era el momento de enfrentar la idolatría de frente en un escenario que dejaría a todos sin aliento. Elías se dirigió al rey Acab, quien lo recibió con una acusación llena de resentimiento. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Con una calma asombrosa, Elías le respondió con la verdad innegable. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La confrontación inicial preparaba el terreno para el gran desafío. Elías propuso un duelo de dioses en el Monte Carmelo, un lugar imponente que domina la llanura de Jezreel. No sería una batalla de espadas, sino una demostración de poder divino. Elías exigió que Acab reuniera a todos los profetas de Baal, 450, y los profetas de Acera, 400, que comen de la mesa de Jezabel. La magnitud del encuentro era épica. Un solo hombre contra 850 profetas paganos y toda la nación de Israel como testigo. La gente se congregó en el Carmelo, una multitud expectante que había sufrido la sequía y anhelaba una respuesta. Elías se paró ante ellos y con voz firme les lanzó un desafío. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. La indecisión del pueblo, su intento de servir a dos señores era el problema central. Entonces, Elías propuso las reglas del enfrentamiento. Denos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno para sí, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y tampoco pondré fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. La simplicidad del reto era su genialidad. La prueba sería innegable. Los profetas de Baal aceptaron, confiados en el poder de su deidad. Escogieron su buey y lo prepararon. Desde la mañana hasta el mediodía, invocaron a Baal con gritos desesperados. «Baal, respóndenos». Saltaban alrededor del altar, clamando, pero no hubo voz ni quien respondiese. El sol implacable del mediodía caía sobre ellos, y su frustración crecía. Al mediodía, Elías, con un sarcasmo punzante, se mofaba de ellos. «Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún viaje, o tal vez duerme, y hay que despertarle». La burla de Elías no era cruel, sino una manera de exponer la futilidad de su idolatría. Llenos de desesperación, los profetas de Baal intensificaron sus ritos, cortándose con cuchillos y lancetas, derramando su propia sangre, en un frenesí que duró hasta la hora del sacrificio de la tarde. Pero, una vez más, no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase.
Cuando la tarde caía y los profetas de Baal estaban exhaustos y humillados, Elías invitó al pueblo a acercarse. Con paciencia, reparó el altar de Jehová que estaba en ruinas, usando 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Un gesto que restauraba la unidad espiritual de la nación. Cavó una zanja alrededor del altar y preparó el sacrificio. Luego, en un acto que parecía desafiar toda lógica, ordenó que se derramaran 12 cántaros de agua sobre el holocausto y la leña, 3 veces, empapándolo todo, llenando incluso la zanja. El objetivo era claro: eliminar cualquier duda de que el fuego provendría de una fuente divina. En el momento del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar. Con una oración simple, pero llena de fe y convicción, clamó: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y en un instante, ante los ojos atónitos de la multitud, cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La manifestación fue tan rotunda y sobrenatural que no dejó lugar a dudas. La multitud, sobrecogida por el temor y la adoración, se postró sobre sus rostros y exclamó a una voz: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El desafío en el Carmelo no solo había expuesto la impotencia de Baal, sino que había revelado el poder innegable del Dios de Israel, reconectando los corazones de un pueblo con su verdadero Creador. La victoria era absoluta, pero el camino de Elías estaba lejos de terminar. La euforia de este triunfo sería seguida por una prueba inesperada de su propia fe. El fuego de Dios había descendido, el pueblo había clamado: Jehová es el Dios, y la victoria en el Monte Carmelo era innegable. Elías, lleno de una euforia santa, no perdió tiempo. Con la autoridad que el momento le otorgaba, ordenó al pueblo: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno». La ira divina y la justicia se manifestaron. Los 850 profetas fueron llevados al arroyo de Cisón y ejecutados, eliminando la fuente de la idolatría que había corrompido a Israel y provocado la sequía. Acto seguido, Elías le anunció a Acab: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». A pesar de que el cielo seguía despejado, la fe de Elías era tan fuerte que ya sentía la inminente bendición. Acab subió a comer y beber, mientras Elías, en un acto de profunda humildad y expectación, subió a la cumbre del Carmelo. Se inclinó a tierra y puso su rostro entre las rodillas, orando con fervor por la lluvia que sellaría la restauración. 7 veces envió a su criado a mirar hacia el mar. Las primeras 6 veces, la respuesta fue la misma: no hay nada. Pero en la 7ª, el criado informó: «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Era suficiente. Esa pequeña señal era la confirmación de la poderosa respuesta de Dios. Elías, con una rapidez asombrosa, instruyó a Acab: «Prepara tu carro y desciende, no sea que la lluvia te ataje». Y la lluvia llegó. Primero un viento fuerte, luego nubes oscuras y finalmente una lluvia torrencial que empapó la tierra sedienta. La sequía de 3 años y medio había terminado. El poder de Jehová se había manifestado no solo en el fuego, sino también en el agua, validando completamente la palabra de su profeta. La mano de Jehová estaba sobre Elías, dándole una fuerza sobrenatural. Corrió delante del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel, cubriendo una distancia considerable, un testimonio físico de su vigor renovado por la obra de Dios. Parecía el culmen de una vida de profeta.
un triunfo rotundo, el reconocimiento de Dios por parte del pueblo y la promesa cumplida de la lluvia. Sin embargo, la euforia de Elías estaba a punto de chocar con una nueva y terrible realidad. Acab, al llegar a su palacio, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluyendo la matanza de sus profetas. La reacción de Jezabel no fue de arrepentimiento, sino de una furia demoníaca. No solo no se quebrantó, sino que, en un arrebato de ira, envió un mensajero a Elías con un juramento escalofriante. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La vida de Elías estaba sentenciada. De repente, el gran profeta, el hombre que había desafiado a una nación y a sus dioses, que había presenciado milagros asombrosos y había corrido con fuerza divina, fue invadido por el miedo, un miedo paralizante y abrumador. La amenaza de Jezabel, tan personal y directa, golpeó su espíritu agotado. A pesar de la victoria en el Carmelo, a pesar de la lluvia, a pesar de la mano de Dios sobre él, Elías se sintió solo, vulnerable y perseguido. Se levantó y huyó para salvar su vida, no hacia Israel, no hacia un lugar seguro dentro de su nación, sino hacia el desierto, la soledad. Abandonó a su criado en Berseba de Judá y se internó un día de camino en el desierto. La soledad se cernió sobre él como un manto pesado. La audacia que lo había impulsado a desafiar a reyes se disipó, reemplazada por una profunda desesperación. Había alcanzado la cima de su ministerio, pero ahora se encontraba en el abismo de su alma. La huida de Elías no era un acto de cobardía, sino el grito silencioso de un héroe exhausto que, a pesar de su grandeza, experimentaba la más profunda de las soledades humanas. El desierto lo esperaba, no como un refugio, sino como un lugar donde sus límites serían probados hasta el extremo. Elías huyó sin rumbo, internándose cada vez más en la vastedad del desierto. La amenaza de Jezabel se había clavado en su alma como una flecha envenenada, disipando la euforia del Carmelo y revelando la profunda vulnerabilidad que se escondía bajo su manto de profeta. Se sentía solo, desamparado y completamente agotado, física y emocionalmente. La grandiosa victoria sobre los profetas de Baal ahora parecía un recuerdo distante y efímero ante la inminencia de su propia muerte. Finalmente, el peso del viaje y la angustia de su espíritu lo doblegaron. Cayó bajo un enebro solitario, un árbol escaso en aquel paisaje desolado que apenas ofrecía sombra contra el sol abrasador. En ese momento de absoluta desesperación, el hombre que había desafiado el poder de un reino entero, que había invocado fuego del cielo y desatado la lluvia, ya no deseaba vivir. Su oración no era de súplica por ayuda, sino un grito de rendición. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Había alcanzado el límite de su resistencia, sintiéndose un fracaso, indigno de su llamado. La depresión lo había envuelto y la muerte parecía la única liberación posible. Con el corazón apesadumbrado y el cuerpo exhausto, Elías se quedó dormido bajo el enebro, un sueño profundo provocado por el agotamiento y la tristeza. Pero Dios no lo había abandonado. Aunque Elías se sentía solo y olvidado, la compasión divina estaba sobre él. Mientras dormía, un ángel lo tocó suavemente, despertándolo. «Levántate y come», le dijo el ángel. Elías abrió los ojos y vio junto a su cabeza una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. No había fuente aparente de esta provisión en medio de la nada. Sin cuestionar, el profeta comió y bebió, y el alimento, una vez más, fue un bálsamo para su cuerpo y su alma. Luego volvió a recostarse y se quedó dormido, pero su viaje aún no había terminado, y su cuerpo necesitaba más que un simple bocado. El ángel de Jehová lo tocó por segunda vez,
y le instó: «Levántate y come, porque largo camino te resta». De nuevo, Elías comió y bebió. Esta vez la fuerza que recibió de aquel alimento milagroso fue extraordinaria. No fue una energía fugaz, sino un vigor sostenido que lo prepararía para la siguiente etapa de su encuentro con lo divino. Este episodio bajo el enebro es un momento crucial en la vida de Elías. Revela que incluso los más grandes héroes de la fe no son inmunes a la desesperación y el agotamiento. Muestra a un Dios que, en lugar de reprender la debilidad de su siervo, lo nutre y lo fortalece, proveyendo no solo para sus necesidades físicas, sino también para las emocionales. La intervención del ángel no fue solo un acto de servicio, fue una demostración de la ternura y el cuidado de Dios por Elías en su momento más vulnerable. Con la fuerza renovada de aquel alimento divino, Elías se levantó y se dispuso a continuar su viaje. No sabía a dónde iba ni cuál sería su propósito, pero la instrucción del ángel había sido clara: largo camino te resta. Lo que no sabía es que este camino lo llevaría a un encuentro con Dios que redefiniría su comprensión del poder y la presencia divina, un encuentro que sería fundamental para su fe inquebrantable. El desierto, que había sido el escenario de su huida y de su desesperación, se convertiría ahora en el camino hacia una revelación trascendental. Fortalecido por el alimento milagroso del ángel, Elías emprendió un nuevo viaje, aunque su destino final aún era un misterio para él. La instrucción del ángel había sido clara: largo camino te resta. Este camino no era simplemente físico, era también un viaje interior, una peregrinación del alma que lo llevaría a lo más profundo de su ser y finalmente a un encuentro trascendental con Dios. Durante 40 días y 40 noches, Elías caminó sin descanso a través de la vasta y desolada extensión del desierto. 40 días, el mismo número de días que Jesús pasaría en el desierto, o los años que Israel vagó antes de entrar en la tierra prometida. Era un periodo de purificación, reflexión y aislamiento, donde cada paso lo alejaba más de los ruidos del mundo y lo acercaba a la voz de Dios. El sol quemaba de día, el frío calaba los huesos de noche, y el silencio solo se rompía por el susurro del viento y el eco de sus propias pisadas. Este viaje no fue una huida sin propósito, sino una búsqueda deliberada de la presencia divina. Elías, a pesar de su gran fe y las manifestaciones previas de Dios, necesitaba un consuelo y una dirección que solo un encuentro íntimo con el Creador podía ofrecerle. La desesperación bajo el enebro expuso sus límites humanos, y ahora en la soledad del desierto, su espíritu se preparaba para una revelación más profunda. Cada duna, cada roca, cada noche estrellada se convertía en un altar natural donde su corazón se abría a la expectativa. Finalmente, su arduo viaje lo llevó a su destino, el Horeb, el monte de Dios, también conocido como el monte Sinaí. Este era un lugar sagrado en la historia de Israel, donde Dios había entregado la ley a Moisés y había manifestado su gloria con truenos, relámpagos y fuego. Buscaba una revelación similar, una confirmación de la presencia de Dios que disipara todas sus dudas y temores. Al llegar a la montaña, Elías encontró refugio en una cueva. Este no era un escondite casual, era un lugar de espera, un santuario en la roca donde aguardaría la manifestación divina. Allí, en la oscuridad y el silencio de la cueva, Elías escuchó la voz del Señor que le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta no era de ignorancia, sino una invitación a la reflexión.
una oportunidad para que Elías expresara la angustia de su corazón. Y Elías respondió, derramando su alma ante Dios: «He sentido un celo ardiente por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Su respuesta revelaba la raíz de su desesperación, una profunda soledad en su misión, la percepción de ser el último fiel en una nación apóstata y el temor a la muerte. La respuesta de Dios a su lamento fue una instrucción: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Elías obedeció, saliendo de la cueva, su corazón latiendo con la expectativa de una teofanía. Estaba a punto de presenciar la manifestación del poder de Dios de una manera que jamás había imaginado, una que transformaría para siempre su entendimiento de la presencia divina. El camino hacia Oreb había sido arduo, pero había culminado en el umbral de una revelación que desafiaría sus preconceptos y le mostraría una faceta de Dios que no se manifestaba en lo grandioso, sino en lo sutil y profundo. Elías estaba de pie a la entrada de la cueva en Oreb, el monte de Dios. Acababa de derramar su corazón ante Jehová, expresando su soledad y su temor. Ahora, en obediencia a la orden divina, esperaba. El aire se cargaba de una expectación sagrada, el tipo de silencio que precede a una revelación monumental. De repente, una fuerza descomunal se desató. Un viento fuerte y poderoso rasgó las montañas, partiendo las peñas y desmoronando las rocas ante Jehová. La intensidad era tal que el mismo suelo temblaba. Elías, el hombre que había desafiado los elementos, sintió la magnitud de este poder indomable. Sin embargo, en medio de la estruendosa demostración, la voz interior le confirmó que Jehová no estaba en el viento. La omnipotencia de Dios se manifestaba, sí, pero no era en esa fuerza abrumadora donde su esencia se revelaría a su profeta en esta ocasión. Apenas el viento amainó, la tierra comenzó a temblar violentamente. Un terremoto sacudió el monte, hendiendo las grietas y haciendo vibrar el suelo bajo los pies de Elías. Las profundidades de la tierra parecían responder a la presencia divina. Pero de nuevo, la certeza lo embargó. Jehová no estaba en el terremoto. Dios es el Señor de la tierra y de sus movimientos, pero su revelación más íntima no vendría a través de la furia de los elementos. Tras el terremoto, un fuego devorador irrumpió. Las llamas danzaron y consumieron. Un espectáculo aterrador de poder destructivo y purificador. Era el mismo tipo de fuego que había descendido sobre el monte Carmelo, consumiendo el sacrificio y demostrando la gloria de Dios. Elías, acostumbrado a las manifestaciones grandiosas, podría haber esperado que Dios se revelara en esta exhibición de poder. Pero una vez más, la voz le indicó que Jehová no estaba en el fuego. La presencia que buscaba no se encontraba en lo grandioso y ruidoso, ni siquiera en lo que purifica y consume. Después del fuego, cuando la furia de los elementos cesó y el silencio regresó al monte, se escuchó un silbo apacible y delicado. No era un trueno, ni un temblor, ni el rugido de las llamas. Era un susurro, una voz suave, casi imperceptible, que hablaba directamente al espíritu de Elías. En ese momento, en la quietud profunda que siguió a la tempestad, Elías cubrió su rostro con su manto, porque supo que en ese susurro estaba la presencia misma de Jehová. La grandiosidad de Dios no residía solo en las manifestaciones espectaculares de su poder, sino, paradójicamente, en la quietud,
en la intimidad de una voz apenas audible. La misma pregunta que se le había hecho en la cueva resonó en ese susurro. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, con una comprensión renovada, repitió su lamento. He sentido un celo ardiente por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero esta vez su voz quizás llevaba menos desesperación y más reverencia. Había descubierto que Dios no solo se manifestaba en el fuego y el trueno, sino en la quietud, en la cercanía de un susurro. La lección para Elías fue profunda. La presencia de Dios no siempre se encuentra en lo espectacular o lo ruidoso, sino a menudo en la quietud, en la voz suave que habla al corazón en medio de la calma. Este encuentro íntimo en Horeb redefinió la fe de Elías, mostrándole un Dios que no solo es poderoso, sino también compasivo y cercano, incluso en la más profunda de las soledades. La tormenta había pasado, pero la calma trajo una revelación aún más poderosa. Elías se había encontrado con Dios no en la furia del viento, ni en la violencia del terremoto, ni en la voracidad del fuego, sino en un susurro apacible y delicado. Este encuentro en Horeb, la montaña de Dios, había transformado su percepción, revelándole una faceta de la divinidad que iba más allá de las demostraciones grandiosas de poder. La soledad y la desesperación que lo habían llevado al borde de la muerte se disiparon, reemplazadas por una restauración profunda y un propósito renovado. La voz suave de Dios le dio a Elías nuevas instrucciones, una visión clara para el futuro. No era el fin de su ministerio, sino una transición. «Vuelve por tu camino por el desierto de Damasco», le ordenó Jehová, y le encomendó 3 tareas específicas que asegurarían la continuidad de su obra en Israel. Ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. La primera de estas tareas, y quizás la más significativa para el legado de Elías, fue la unción de Eliseo. Elías se puso en camino y encontró a Eliseo arando un campo con 12 yuntas de bueyes. Con un gesto simbólico, Elías echó su manto sobre él. Este acto no solo era una invitación, sino una transferencia del llamado profético. Eliseo entendió la implicación. Era un llamado a dejar todo y seguir a Elías, a convertirse en su discípulo y, eventualmente, en su sucesor. Eliseo, en un acto de devoción y obediencia, no dudó. Pidió permiso para despedirse de sus padres, quemó su arado y sacrificó sus bueyes, ofreciendo un banquete a la gente, sellando así su desapego de su vida anterior. Desde ese día, Eliseo siguió a Elías y le servía, aprendiendo de él, observando su fe inquebrantable y preparándose para el manto profético que un día caería sobre él. Esta relación maestro-discípulo aseguró que el legado de Elías no terminara con su partida, sino que continuara a través de una nueva generación de profetas. El tiempo de Elías en la tierra estaba llegando a su fin, pero su partida sería tan extraordinaria como su vida. Mientras Elías y Eliseo caminaban juntos, una carroza de fuego con caballos de fuego apareció de repente, separándolos. En un momento de asombro y gloria, Elías subió al cielo en un torbellino. No conoció la muerte, fue arrebatado directamente a la presencia de Dios. Eliseo fue testigo de este evento milagroso y exclamó con angustia: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! La partida de Elías
fue un testimonio final del favor divino sobre él, dejando un impacto indeleble en Eliseo y en la historia de Israel. El manto de Elías, que había caído de él en el ascenso, fue recogido por Eliseo, simbolizando la transferencia de la unción y la autoridad profética. Elías dejó un legado perdurable, el de un profeta de fe inquebrantable, que se atrevió a desafiar la idolatría de su tiempo, que demostró el poder de un Dios vivo y verdadero, y que encontró consuelo y dirección en la quietud de un susurro. Su vida fue una poderosa lección de dependencia divina, de cómo incluso los más grandes siervos de Dios experimentan la vulnerabilidad humana, pero encuentran fortaleza y propósito en la cercanía de su Creador. La historia de Elías es un recordatorio eterno de que la fe, incluso en los momentos más oscuros y solitarios, siempre encuentra un camino y una voz en el corazón de Dios.